Hermanos, esta noche hemos tomado un dicho popular como el título de nuestra meditación en los temas de familia. El mensaje de hoy se titula Mucho ayuda el que no estorba. Ya va a ver usted por qué. Vamos a orar para comenzar nuestra meditación y luego vamos a ir leyendo algunos pasajes y reflexionando en ellos. Acompáñenme a orar, por favor. Dios mío, en el nombre de Jesús, en esta hora nosotros estamos aquí con el deseo de escuchar tu palabra, tu voz, tus consejos. Que tú nos instruyas, mi Dios, que también corrijas nuestras conductas, que también, Señor, redargullas nuestros corazones de aquellos comportamientos que no están correctos, Dios. Por favor, bendícenos a todos en este lugar, Dios mío. Que tu presencia sea palpable en medio nuestro, Señor. Danos tu amor, tu gozo, tu paz. Déjanos sentir tu presencia, como nosotros también con nuestra alabanza queremos expresarte todo el amor que sentimos hacia ti, Dios mío. Bendícenos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús ordenamos a todo espíritu contrario a tu voluntad irse de aquí ahora mismo, Señor, para que seas solamente tú y tu Espíritu Santo quien se mueva y obre en nuestras vidas en esta noche. Gracias de antemano por lo que harás en nosotros hoy, mi Dios. Y toda la gloria y la honra te la damos solamente a ti. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, existen cristianos que inconsciente o incluso conscientemente, en lugar de ayudar a que los suyos, cuando digo los suyos me refiero a los de su casa, a su familia, se acerquen al Señor y permanezcan con el Señor, en lugar de hacer de ayuda, son estorbo. Y digo, a veces algunos lo pueden hacer inconscientemente, pero hay otros que deliberadamente se vuelven un tropiezo para que otras personas puedan perseverar en los caminos del Señor. Y nosotros no fuimos llamados por Dios para hacer tropiezo de otros. ¿A qué nos llamó el Señor como cristianos? ¿A hacer ayuda o a hacer estorbo? Hacer de ayuda para que otros conozcan al Señor y para que las personas también permanezcan en el Señor. Hemos dicho que el Señor traduce, Él nos invita a traducir nuestro amor en esa pasión por las almas. Jesús le dijo a Pedro: si me amas, le dijo, apacienta mis ovejas. Eso quiere decir cuidar de los hijos del Señor, cuidar de las ovejas del Señor. A eso hemos sido llamados, no a hacer estorbo, que es lo que algunos hacen queriendo o no queriendo hacerlo, y eso es algo que definitivamente tiene un costo delante del Señor. Quiero que vea conmigo dos pasajes de la Escritura que nos mencionan algo como esto. El primero está en Miqueas capítulo 7 versículos 5 y 6. Miqueas capítulo 7 versículo 5 y 6. Dice ahí: no creas en amigo ni confíes en príncipe, y de la que duerme a tu lado. De eso hablamos otro día, ¿verdad? De la condición moral, de la decadencia moral. Hoy no vamos a hablar tanto de la decadencia moral, vamos a referirnos a esa situación en particular. ¿Qué tipo de familia cristiana es aquella en la que el hombre o la mujer se tienen que cuidar del marido o de la mujer? Dígame usted, imagínese, hermana Marisol, que usted tuviese que estarse cuidando del hermano Toño, dormir con un ojo abierto. ¿Qué clase de familia cristiana sería eso? Hermano Asdrúbal, imagínese usted tener que vivir ahí, ¿verdad? O sea, eso no es a lo que hemos sido llamados. Cuando el Señor decide, allá al principio de la existencia del ser humano, después de crear a Adán, Dios decide crear a Eva, que por cierto a ella ya no la hizo del mismo material que hizo al hombre. Los hombres estamos hechos de barro y las mujeres están hechas de costilla.
Así es, pues así dice el relato bíblico. Nosotros, el Señor nos hizo del polvo de la tierra. A las mujeres las hizo de una costilla. Entonces, cuando Dios decide hacer a la mujer, ¿para qué la hizo? Hoy voy a hacer sufrir a este hombre. Le voy a arruinar su existencia. ¿Eso dijo Dios cuando decidió crear al hombre? ¿Por qué se ríen aquí? Veo que aquí está hablando el Señor. ¿Para qué Dios hizo a la mujer? Porque no era bueno, dijo Dios, que el hombre estuviera solo. Necesitaba a alguien que le ayudara. Entonces, ¿para qué Dios creó la familia? Para que nos ayudemos mutuamente, no para que nos estorbemos unos a otros. Qué triste es que un cristiano encuentre su principal obstáculo en su propia casa. Que los que le critican y los que le estorban en su caminar con Dios sean los que están en su casa. Que le vivan diciendo, mira, no, le diga a la mujer al marido, ni se te ocurra diezmar, ¿oíste? El día que diezmes, te dejo de dar de hartar. Cosas como esas, o que un hombre le prohíba a la mujer, si te vas para la iglesia te dejo. Pero de que los hay, mis queridos hermanos. Casos en los que el principal estorbo está en la propia casa. Hijos, yo he conocido muchos casos, testimonios de jóvenes que han expresado que sus papás les prohíben venir a la iglesia solamente porque ellos tienen una creencia distinta a la fe cristiana. Y esos son del caso justamente al que nos referimos esta noche. Entonces dice ahí, no creas en amigo ni confíes en príncipe, y de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Dónde dice el Señor en ese caso específico? ¿Dónde estaban los enemigos de las personas? En su propia casa. Reflexión esta noche. Y usted en su casa, usted, no nosotros, usted en su casa, ¿es ayuda para los demás o es un estorbo? ¿Qué es usted? No me responda, solo dije reflexión con el Señor. Ustedes de los que viven alentando a los suyos, vamos a la iglesia, sirvamos a Dios, sigamos al Señor, no nos desmayemos, no nos detengamos, busquemos la presencia de Dios. ¿Ustedes de los que animan o de los que desaniman? Bueno, esos no vinieron hoy, ¿verdad? Los que dijeron, no hombre, mira si está lloviendo, ¿qué vamos a ir a hacer? Esos no vinieron, exactamente. Los que desaniman a otros de buscar la presencia de Dios. Nosotros no, lo que el Señor nos invita es hacer ayuda para los demás. Dice también en Mateo capítulo 10 versículo 36, el Señor utilizó estas palabras dichas por Miqueas cuando él dijo que no había venido a traer paz, sino a traer espada y disensión entre los hombres, y se refería justamente a que habrían diferencias de opinión en una misma familia. A que unos pensarían unos creerían en el Señor y otros no creerían, y eso generaría división y discordia. A eso se refiere el Señor. Y dice en el versículo 36 también, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué tal? Que usted, el Señor, usted lo mueve al arrepentimiento, usted le rinde su vida a Cristo, y luego en su casa usted empieza a recibir toda clase de reproches, burlas, oposición, para que usted se involucre en las cosas del Señor. ¿Qué sería eso? ¿Y qué deberíamos de hacer ante esa situación nosotros? Vamos a ver los dos lados. El lado del que está provocando eso. Número uno, no fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a ser estorbo, sino ayuda. Número dos, la posición del que está sufriendo ese tipo de acoso. ¿Qué debería de hacer? Ceder ante la presión de aquellos que le critican, que le estorban, que le burlan, y definitivamente renunciar a su fe en el Señor y acomodarse como ellos, o debería mantenerse firme en su creencia y en su caminar con Dios. ¿Qué debería de hacer? Mantenerse firme. Ahí es donde entra
la idea del Señor cuando dice que el que no aborrece a padre, madre, hijos, hermanos, no puede ser su discípulo. No se refiere a aborrecerlo, sino a que si tenemos que en algún momento escoger entre seguir al Señor o quedarnos con nuestra familia, tendríamos que elegir los cristianos seguir a Cristo. Así debe ser. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Hay algunos ejemplos en la Biblia de lo que es estorbar para que otros se acerquen a Cristo. Vea en Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos 10, 13. Dice que esta es la porción que utilizamos para cuando presentamos a los niños. Leemos este pasaje y dice que a Jesús le presentaban niños para que los tocase. ¿Y qué hacían los discípulos? Dice, ¿a quiénes reprendían? A las personas que venían a presentar a los niños. Y los discípulos, va para allá. ¿Cómo ve eso usted? Si el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y los discípulos estaban reprendiendo a la gente para que no se le acercara. Un día me preguntó, un hermano me comentó, me hizo el comentario, hermano, me dijo, ¿y cómo quedan aquellos siervos de Dios que andan siempre rodeados de guardaespaldas, incluso en sus iglesias, y que si uno se quiere acercar, no lo dejan? ¿Cómo quedan ellos delante del Señor? ¿Cómo cree usted que quedan esas personas delante de Dios? ¿Qué tal que yo viniese aquí con un grupo de hermanos ahí escoltado y que de repente usted me quiere acercar al final del culto y los hermanos, quieto? Si quiere hablar con el ungido, tiene que pedir audiencia, una cita especial con él. ¿Qué tal? Pero un hermano, y le puedo decir porque ustedes ya a lo mejor ya están pensando mal. Un hermano que vive en Guatemala me contó que él fue a una mega iglesia y quiso acercarse al pastor, y le salieron al encuentro un séquito de personas. ¿Qué desea? Es que quería, dígamelo a mí. No, pero es que, no, usted no se puede acercar a él. ¿Se imagina usted a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Digamos que estos queriendo hacerle de guardaespaldas, vaya. Los 12 metidos estos, queriendo hacerle de guardaespaldas. Quieto, no se le acerque. ¿Y qué les dijo el Señor? Miren, viéndolo Jesús dice, ¿qué le causó ver a que estos, en lugar de permitir que los niños y las personas se acercaran a Jesús, les estorbaban? ¿Qué sintió Jesús con ellos? Indignación. ¿Y ustedes qué les pasa, pues? ¿Qué piensan y a qué creen que he venido yo, pues? Si a eso he venido, a buscar a estas personas, porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que no sean estorbo, hombre. Y les dijo, ¿qué les dijo? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque ellos se lo estaban impidiendo. Por eso, hermano, usted y yo jamás vayamos a cometer el error de impedirle a alguien que se acerque a Cristo. Todo lo que Dios ponga en el corazón de una persona a hacer para Dios, que lo haga conforme a su fuerza, conforme a su determinación. Nunca vaya usted a cometer el error de decirle a su hijo, mira, yo siento que mucho pasas ahí en la iglesia, ya no vayas tanto. No vaya usted a cometer semejante locura. Deje que cada quien tiene sus propios compromisos y sus propios tratos con el Señor. Entonces, aquí vemos el ejemplo de estos discípulos que, en lugar de ser ayuda, ¿qué estaban haciendo en esa ocasión? Estorbo. No vayamos nosotros a ser el estorbo para que otros vengan a Cristo. Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 15. Mateo 23 menciona a Jesús otro ejemplo. Dice Jesús señalando a los fariseos, a los religiosos: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice, porque ¿qué les dice? Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres,
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué les dijo eso? ¿Qué era lo que estaban haciendo exactamente los fariseos que estaban cerrándoles, como dice él, el reino de los cielos? Vaya, como si nosotros viniéramos y dijéramos: bueno, mis queridos hermanos, queremos decirles que como aquí somos bien correctos en la doctrina, a partir de esta semana, mujer que venga en pantalón a esta iglesia no entra. Mujer que venga pintada no entra. Las pelonas no entran. ¿Qué tal? Solo vamos a entrar los ceñidos y las ceñidas. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? Ni entramos. A ver qué tienen aquí, ¿verdad? Siento una unción aquí. Como que está hablando el Señor por aquí. ¿Qué pasaría? ¿En qué posición quedaríamos nosotros si nos pusiéramos en ese plan? Aquí no entran las empantalonadas, ni las pintadas, ni las de pelo corto. Ay, hermana Marisol, ¿usted se queda? Estoy bromeando. Pero nosotros no hemos venido a eso. El Señor a nosotros nos llamó a predicar y a llamar a las personas al arrepentimiento. Y aquí jamás le vamos a cerrar la puerta a nadie. Nunca. Teníamos una discusión con los hermanos líderes hace unos días abordando un tema acerca de la disciplina en la iglesia, que en la Escritura menciona que habían ocasiones en las que se expulsaban a miembros. La Biblia dice que alguno fuera entregado a Satanás, dice, que expulsaran a tal individuo, algunos que andaban en pecado. Pero esa expulsión lo que significaba era no tomarlo en cuenta en la iglesia. Y en el caso nuestro particularmente, lo que significaría es que si algún servidor o líder o alguien que tiene algún involucramiento en la iglesia anduviese en una falta y no quisiera corregirla, lo que significaría sería dejarlo sin ningún privilegio. Pero él puede seguir viniendo si nosotros no podemos cerrarle. ¿Y qué tal que Dios en algún momento lo va a mover al arrepentimiento de esa persona? Jamás nosotros le vamos a cerrar la puerta a nadie. Claro, si algún día viniera ahí algunos a hacer escándalo en medio de nuestra celebración, solo por hacer, ahí sí, sería diferente. Pero alguien que venga con el deseo de buscar del Señor, de oír del Señor, de buscar jamás le vamos a cerrar la puerta. Y los fariseos, Jesús les dijo: ustedes le cierran la puerta a otros porque ni entran, ni dejan que otros entren. Qué triste esa actitud. El versículo 15: ay de vosotros, les dice, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces, le dice, más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué les dijo Jesús? Un prosélito es como un discípulo, algo parecido a eso. Los fariseos iban a buscar judíos y empezaban a adoctrinarlos, les enseñaban sus costumbres, sus leyes, sus dogmas y todo. Y luego de que ellos habían hecho un discípulo, ellos se sentían orgullosos. Hice un fariseo más. Ahora ya tenemos un nuevo fariseo en la secta de los fariseos. Pero Jesús, ¿cómo veía a esos discípulos que ellos hacían? Lo hacen 2 veces más hijo de ¿quién? Imagínense usted que nosotros anduviéramos haciendo ese tipo de discípulos. O sea que ya eran hijos del infierno antes y hoy son el doble. ¿Qué tal? En lugar de ser de ayuda, seríamos, porque nosotros no lo somos, seríamos estorbo. Y Jesús les dijo: ustedes, en vez de hacer de ayuda a la gente que ustedes le enseñan sus costumbres, sus creencias, lo hacen más hijos del infierno que antes. En otras palabras, los fariseos hubiera sido mejor que se murieran en lugar de que estuvieran siendo estorbos para otros.
porque no hemos sido llamados a ser estorbos, sino a hacer ayuda, a propiciar que otros puedan acercarse al Señor. En Lucas capítulo 7, versículo 1 y 2. Lucas 7. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Déjeme ver, aquí hay un error. Lucas 7, 1 y 2. Bueno, hermano, aquí omitamos esa cita porque aquí debe haber habido algún error y ahorita me estoy dando cuenta, no era la cita correcta. Vamos a Hechos capítulo 13, versículos del 5 al 12. Ahí debo haber anotado mal la cita yo. Hechos 13 del 5 al 12, busque. Vamos a ver si no me equivoqué con esta. Hechos 13. ¿Qué les dije? Del 5 al 12. Qué barbaridad. Aquí estamos, 13 del 5. Dice: llegados a Salamina, anunciaban la palabra. Esto eran los apóstoles Pablo y Bernabé. En las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Oiga bien, ¿de quién están hablando? Un mago, falso profeta, que además era judío, llamado Bar Jesús, o hijo de Jesús, que estaba con el procónsul, un procónsul, Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué dice que quería él? Deseaba oír la palabra de Dios. Mire, si es que esos deseos, ¿quién es el que pone esos deseos en el corazón de una persona? ¿Es Dios? Dios estaba moviendo a este hombre a creer en él. Y mire lo que pasa en el verso 8. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre. ¿Y qué era lo que procuraba? Dice: procurando apartar de la fe al procónsul. Mire este individuo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesas de trastornar los caminos rectos del Señor? Trastornar los caminos rectos. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Tome nota de eso. La mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pero ¿quién era el estorbo de este? Ese hombre, en lugar de ser bueno, ahí está el dicho: mucho ayuda el que no estorba. Él era el estorbo. En su casa, hermano, no sea usted estorbo para otros. En lugar de eso, ore por los suyos y pídale al Señor que sus hijos, su esposa, su esposo se acerquen al Señor, que busquen de la presencia de Dios. Y cuando usted vea a los suyos que se están involucrando en algún ministerio, que están haciendo algo para el Señor, que están leyendo su Biblia, que están orando, anímelos en lugar de desanimarlo, en lugar de burlarse y hacer comentarios: y eso, vos estás enfermo porque ve a su hijo que está leyendo la Biblia, te golpeaste la cabeza. En lugar de hacer ese tipo de comentarios que lo único que hacen es desanimar, anímenlos y díganle: qué bueno que estás leyendo la Biblia. Es más, leámosla juntos. Lo que sea, en lugar de ser tropiezo o estorbo para los demás, anímelos a seguir. Y sea usted de las personas que buscan que los demás se acerquen al Señor. Yo les voy a contar mi experiencia y lo voy a decir sin la intención de hacer sentir mal a mi familia, en este caso a mis papás. Pero cuando yo me convertí al Señor, ellos me expresaron sus dudas de que yo realmente hubiese experimentado un cambio de vida. Yo sé que mi papá se debe acordar.
que en más de una ocasión me dijo: vos ya vas a chupar, me dijo. Pero él no había nacido de nuevo. Y el Señor, por su misericordia, ya me había cambiado a mí. Pero era normal que él pensara así. Pues yo había sido un muchacho loco, disparatado, con una vida promiscua. Y de repente aparece que ya es cristiano. Una vez viene a la iglesia y llega diciendo que ya es cristiano. Tenía toda la razón de dudar de esa conversión. Es normal. Y él me decía: no, vos no sos, vos ya vas a agarrar zumba, me dijo. Eso fue en el 2000. No, perdón, en el 98, 1998. Y poco tiempo después, hubo una ocasión que tuvimos la oportunidad que él quizás ya ahí empezó a ver de que a lo mejor de verdad algo ha pasado en la vida de Alfredo. En ese tiempo yo trabajaba en la alcaldía, en el tren de aseo, algunos de ustedes recordarán. Y ahí hacen un convivio todos los meses en agosto para los empleados. Y nos llevaban a un lugar en el puerto, normalmente era en el puerto. Y le dejaban que uno se bebiera todo el licor que aguantara su cuerpo, ¿verdad? De choto, pues. Imagínense, y como ahí en ese tiempo mis compañeros, al menos los que estaban cercanos a mí en el tren de aseo, si éramos una pandillita de bolos, ladrillos secos, que uno se imagina, y vámonos pues. Y a esa vez que yo ya me había convertido, mi papá me dijo: vos hoy, si vas a eso, me dijo, vas a venir bolo, me dijo. Vas a ver que no, le dije. ¿Te acordás, verdad? Apostemos, le dije yo. Apostemos. Vaya, pues, apostemos. ¿Qué querés? Ya no me acuerdo qué le dije que yo iba a hacer si yo pateaba el cable. Pero yo sí recuerdo que le dije: si yo vengo sobrio, vos me comprás una calzoneta que he visto en los portales, le dije. Una calzoneta bien bonita. Vaya, me dijo, hagámoslo, a ver si es cierto. Y me fui yo para ese bendito convivio, chupi shower. ¿Y qué cree que pasó? No tomé. De hecho, no he vuelto a tomar desde el 20, no me he vuelto a emborrachar desde el 22 de mayo de 1998. Esa fue la última vez, no me olvida la fecha. Fue justamente, yo me convertí el 17, el 22 me pagaron, ese día me las eché las últimas. Era la despedida, es que yo me estaba despidiendo ya del alcohol. Sí, es cierto, y me sentí mal cuando fui a jugar. Qué barbaridad que hice. Fue la última vez, no se me olvide. Entonces fui a ese convivio y como ahí sirvieron, uno pedía si quería licor o comida, y yo empecé a pedir, hermano, langosta y una cosa y carnita de esto, y comía hasta que ya no podía más, y todos los demás va de darle y darle, y yo pasé la prueba, digo, porque era una especie. Regresé a la casa sobrio. ¿Qué le quiero decir con esto? Mi familia dudó y tenían razón. ¿Por qué? Porque yo apenas estaba comenzando a caminar con el Señor. Ahora mi mamá, mi papá me han expresado que ellos se sienten contentos de saber que ahora sus hijos son nuevas criaturas, son hijos de Dios también. Diferente en aquel tiempo en el que nos desaparecíamos en la noche y aparecíamos hasta el siguiente día o 2 días después sin 5. Era diferente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros debemos entender que hemos sido llamados para hacer ayuda de los demás, para animar a los demás a experimentar un cambio, para animarlos a seguir al Señor y no para desanimarlos ni para hacer estorbo como lo estaba haciendo este hombre, Elimás, que estaba estorbando el procónsul creyera en Cristo Jesús. Eso no es a lo que hemos sido llamados. ¿Qué es entonces nuestra misión en la tierra? Vea lo que dice Mateo 5:16. Mateo 5:16. Parte de nuestra razón de ser en este mundo. Le dijo Jesús a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo. Así alumbre, les dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué cosa, para que los hombres vean la manera en que ustedes actúan haciendo el bien, y que las personas al verlos actuar a ustedes, al ver su manera de vivir, que glorifiquen a Dios. Nosotros debemos ser una razón por la que la gente glorifique a Dios y no un estorbo.
Debemos ser ayuda para otros, que vengan a Cristo por nuestro testimonio, porque les hablamos de la palabra, porque les damos un buen ejemplo. A eso hemos sido llamados. En su casa usted está llamado a ser ejemplo, no a ser estorbo. Eso de que vos haces lo que dice la Biblia, no hagas lo que yo digo, eso está bien, como discurso está bien, pero lo ideal es que usted le diga, hagan como yo hago. Así debe de ser. Porque algunos nos lavamos las manos como Pilato y le decimos, es que vos no me tenés que imitar a mí, vos tenés que imitar a Cristo. Correcto, pero nosotros también deberíamos de imitar a Jesús. Y en la casa, los sacerdotes de la casa somos los padres, somos los llamados a ser el ejemplo, el modelo y a ser los que marcan la pauta en la familia. ¿Cómo vamos a estarle diciendo a nuestros hijos, anda a la iglesia, y ellos no me ven a mí buscar de la presencia de Dios? Eso no funciona de esa manera. En la iglesia tenemos el caso de jóvenes en el colegio, que hay jóvenes que buscan de la presencia de Dios, pero sus padres no les dan el ejemplo. Sus padres son unos grandes, no digo ni tibios, tullidos diría yo. ¿Qué son los que le dan el mal ejemplo? Los muchachos se les nota su interés por el Señor, pero sus papás, en lo absoluto, los pusieron aquí porque dijeron, es que ahí a lo mejor me le enseñan algo bueno. Pero ¿y el ejemplo que les está dando el padre o la madre? Es un desastre. Nosotros estamos llamados a hacer ayuda, a que otros puedan ver a Jesús a través de nuestra vida. Dice también allá en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cuando el carcelero de Filipos estaba a punto de quitarse la vida y Pablo y los otros cristianos le dijeron, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Él, al ver esto, les dijo a los discípulos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en Hechos 16:31 ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo es eso? Serás salvo tú y tu casa. O sea que cuando yo me convertí a Cristo, automáticamente toda mi casa fueron salvos. ¿Por qué la expresión serás salvo tú y tu casa? Porque Él sería el instrumento que Dios utilizaría para que también los de su casa creyeran en Dios, no el estorbo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es cuando tú creas, tú vas a ir y le vas a hablar a los tuyos y les vas a dar el ejemplo y les vas a modelar cómo se vive para Dios. Y entonces ellos también van a creer al ver tu cambio, al ver que eres una buena persona, al ver que eres un buen cristiano. Al ver eso, los demás van a creer también, pero no hay que ser estorbo. Si yo de repente voy, me venga, imagínense que yo soy de los hermanos de la iglesia, yo soy servidor, vaya, servidor del ministerio de ventanas, vaya, sí, para que ningún servidor se vaya a sentir aludido. Sí, porque el otro día me reclamaron ahí, ustedes o a los fulanos les tiran, vaya, el ministerio de ventanas, vaya. Imagínense que yo soy el líder del ministerio de ventanales. Y el día 11 de octubre, en el baile con toda mi familia, allá en la quema de pólvora, y mis hijos en las ruedas, y era el servidor de ventanales, el líder de ventanales allá, y el día sábado ya estoy aquí con mi corbatita ahí abriendo los ventanales porque soy el líder de ventanales. ¿Qué tal? Y después cuando mis hijos, en lugar de agarrar para la iglesia, se vayan para el baile y venga yo, pastor, ayúdeme a orar, viera que esos mis hijos no quieren nada con Dios. ¿Y usted qué les enseñó? ¿Que era mejor aquello? ¿Que eran mejor las cosas del mundo, digamos, que buscar la presencia de Dios? ¿Y qué espera pues si solo su ejemplo? Si sus hijos solo son el reflejo de su carácter. Hermano, es que yo no tengo la solvencia moral. Exactamente, no la tiene porque no ha puesto el cuidado de ser usted el ejemplo de su casa, de no ser tropiezo para otros. Jesús los discípulos le dijeron, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. No porque automáticamente se salva la familia, sino porque con la conversión de él, los otros, al ver su cambio, al ver lo que él había creído, ellos también seguramente creerían en el Señor. Vamos a otro pasaje, Génesis 2:18. Mucho ayuda el que no estorba. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré
Ayuda idónea. Ayuda idónea. No como algunos bayuncos dicen, ayuda errónea, dicen. No, ayuda idónea. ¿Qué quiere decir? Es la ayuda ideal. Lo que la persona necesita, alguien que le apoye, que cuando el esposo anda desanimado, cuando anda con llanta pacha, que la esposa llegue y mira mi amor, no te desanimes, vamos, busquemos del Señor, ya vas a ver que Dios ya nos va a oír. No vayamos a salir nosotros como la mujer de Job. ¿Cómo salió la mujer de Job cuando a Job le vinieron todas aquellas dificultades? No, hombre, Job, ¿ya ves? ¿Para qué vas tanto a la iglesia, hombre? Mejor maldecía a Dios y morite. Mire qué ayuda esa, mi hermano. Una mujer así, mejor que se ate una piedra de molino y se tire al mar. Que ese era el pasaje que confundí yo en Lucas, oye, porque ese era lo que decía, es aquel donde Jesús dice, ay del mundo por los tropiezos. Pero yo creo que puse Lucas y creo que era Mateo, fíjese. Creo que ese fue el error. Ahí lo corroboran ustedes. Pero Jesús dice que aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice, mejor fuera que se atase una piedra de molino y se... O sea, Jesús dijo, aquel que sea tropiezo para otros, mejor que se suicide. Vaya pues, eso es lo que Jesús dijo. Mejor que se suicide, que se muera. Porque al Señor no nos ha puesto para ser estorbo, sino para ser ayuda idónea. Y la mujer de Job fue estorbo. Para ir terminando, hemos sido llamados para que otros puedan conocer a Jesús a través de nuestra vida y no para ser estorbo, para que lo conozcan. Primera los Corintios 10:32. Dijo Pablo a los Corintios, no seas, ¿qué cosa? Dígale al que está a la par suya, no seas tropiezo. Es que no sea, hoy devuélvasela a usted. Vos también, dígale, no seas tropiezo. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Le voy a decir algo. Esos malos cristianos que le mencioné hace un momento, que por su mal comportamiento en algún momento son, ¿cómo sería la palabra correcta? Son amonestados en la congregación. Imagínense, vamos a volver al ejemplo hipotético del líder de Ventanales. Imagínense que después del comportamiento del líder de Ventanales se reúnen los ancianos de la iglesia. Miren, hermanos, el líder de Ventanales ha dado un mal testimonio. Si la Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea, dice, pero que sus hijos él y sus hijos tienen que dar buen testimonio, dice Pablo a Timoteo. Así que, hermano, yo creo que con el hermano debemos poner un presente. Así que lo vamos a suspender un mes, que no sirva el hermano, que se siente. Y viene el hermano de Ventanales, acostumbrado a ser estorbo para otros, y cuando recibe la información de parte de los líderes de la iglesia, comienza y va a buscar al hermano Antonio y a la hermana Marisol. No, hombre, hermana, estos hermanos se la pican. No, hombre, vámonos para otra iglesia. Y después se va para allá donde los hermanos Durán. No, hombre, hermanos, este Alfredo, a ver qué cree. Vámonos para otra iglesia. Y después para allá donde los hermanos Leiva. No, hombre, vámonos, hermano. Y después para allá donde los hermanos Mejía. Hermano, no, hombre, es que estos hermanos, el hermano Nelson y el hermano Rafa, que les siguen, acuerda de este. No, hombre, vamos. Esos son los que en lugar de ser de ayuda son tropiezo de quién, dice. Y que no le quepa duda que el que empiece a hablar así de la obra del Señor en lugar de ser de ayuda es tropiezo. De esas personas usted debe aprender a alejarse, porque siempre va a ser así. Siempre aquel al que por alguna razón se le trata de corregir y no acepta la corrección, va a ver cómo puede contaminar a otros.
Y nosotros no estamos llamados a ser tropiezo espiritual para nadie. Anime a las personas, anímelos. Dice Mateo capítulo 13, versículo 41, es la última cita. Y quizás así como que la más dura de las citas que hemos leído. Dice Mateo 13, 41, esto es una profecía. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a quienes, dice, de su reino, perdón, a todos los que sirven. ¿A todos los que sirven de qué? ¿Y qué van a hacer con ellos? Dice en el 42. Y los van a llevar al Decameron de vacaciones. ¿Qué dice que van a hacer en el 42 a los que son tropiezos? Los echarán en el horno de fuego. Los que, por eso el Señor dice que los que son tropiezos mejor que se mueran, y si no se mueren yo los voy a matar, dice el Señor. Porque Dios no nos ha llamado a ser estorbo. Dios nos ha llamado a ser ayuda. En su casa nunca sea estorbo para los suyos. Anímelos, sea ejemplo, sea modelo. Jamás se interponga en los tratos que cada uno de su casa tenga con el Señor. Por el contrario, mejor apártese. Si no va a ayudar, mejor apártese, pero nunca sea estorbo. Porque como decíamos el título, mucho ayuda el que no estorba. Vamos a orar, mis hermanos.